Tercera presentación de Mujeres en Ciencias Cognitivas. Vamos a esperar algunos momentos para que se vayan conectando los participantes y comenzamos con la presentación de nuestra invitada de hoy, Alejandra Rossi. Perfecto. Entonces, en honor al tiempo, vamos a comenzar. Bienvenidos a nuestra tercera charla del tercer ciclo de Mujeres en Ciencias Cognitivas. Hoy la expositora es Alejandra Rossi, psicóloga de la Universidad de Chile, doctora en Ciencias Cognitivas y en Neurociencias por la Universidad de Indiana Bloomington. Tiene formación postdoctoral en la Universidad de Wisconsin-Madison y Universidad de Harvard, y actualmente es profesora asociada del Centro de Estudios en Neurociencia Humana y Neuropsicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. Una amiga de la casa, así que Alejandra, bienvenida. Muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias por invitarme. Para mí siempre es un placer que me inviten y ser parte de este grupo pequeño aún, pero yo creo que cada vez más grande, ¿cierto?, de mujeres en ciencias cognitivas en Chile. Así que muchas gracias por la presentación, por la invitación, a toda la gente que está también viendo en este minuto la charla. Como Sofía dijo, ¿cierto? Yo soy Alejandra Rossi, estoy en el Centro de Estudios en Neurociencia Humana y Neuropsicología aquí en la Universidad de Diego Portales. Hoy día les vengo a hablar de un proyecto de investigación, de uno de los proyectos de investigación que he avanzado en este último tiempo, que tiene que ver con mi trayectoria también en el campo. El proyecto puntual se llama Rol Neuromodulador del Contexto Social, que tiene esta idea que el otro como cimiento de la cognición, eh, pero que en el fondo se basa o es un proyecto más dentro de una línea de estudio que vengo desarrollando desde hace tiempo, desde el doctorado, que tiene que ver con la cognición social y con el comportamiento social en general, ¿ya? Cuando uno habla de comportamiento social o de cognición social, cómo entendemos, ¿cierto? Cómo conocemos el mundo de cierta forma a través de los otros, se abre una serie de preguntas, ¿cierto? Se abre una serie de preguntas, se abre una serie de cuestionamientos, si esto se puede estudiar, cómo se puede estudiar, cuál es el impacto de esto, para qué sirve estudiar. Todas esas preguntas una se lo hace, ¿cierto? Cuando está estudiando, o siempre, yo en realidad nunca me dejo hacer estas preguntas porque creo que son importantes. Así en el fondo también va avanzando la ciencia, va avanzando la línea de investigación. Yo les voy a contar un poquito de dónde viene esto, por lo menos en mi trayectoria, de dónde viene este tipo de estudios y para dónde lo quiero llevar, ¿cierto? Porque uno también, como científica,
empieza haciendo algo, pero no es necesariamente lo que va a terminar haciendo toda la vida, ¿cierto? Eso también puede ir mutando, puede ir cambiando, se va enriqueciendo en la colaboración con colegas, etc. Sofía, yo no sé cuál es el formato, como las personas que están aquí pueden hacer preguntas, o sea, por mí que me interrumpan cuando quieran si tienen preguntas, pero no sé si prefieren dejar las preguntas para el final. Mira, en general la idea es que vayan poniendo las preguntas, hay un apartado de preguntas y respuestas, entonces pueden ir poniendo las preguntas ahí y te puedo ir comentando si hay alguna como específica o las dejamos para el final. Ya, sí, por favor, si hay preguntas como del punto, o sea, como de lo que estoy presentando ahora, no duden en interrumpirme en hacerla, yo feliz. Em, ya, entonces, ahí. Para situar la investigación, esta investigación, me voy a referir al marco teórico, epistemológico y metodológico que estamos trabajando en este minuto, ¿ya? Que es la cognición 4E. Este es el marco, insisto, teórico, epistemológico y también metodológico, lo hace bien complejo pero interesante, que básicamente lo que propone, ¿cierto? Muy hacia nivel general, es que la cognición es un fenómeno que está biológicamente encarnado, ¿cierto? En Barit, esta es la primera E, está extendido hacia el mundo, extended hacia el mundo, está embebido o situado en el nicho ecológico de la gente y es mejor entendido desde una perspectiva enactiva. ¿Ya? Están las 4E de la cognición 4E y de la perspectiva enactiva. Es una perspectiva también epistemológica, pero básicamente, así muy básicamente, lo que propone es la continuidad entre la vida y la mente. ¿Ya? Entonces eso nos da como un marco de referencia epistemológico para entender estos fenómenos. Hay un libro que es muy entretenido, que sacó hace, no sé, tan poquito ya, es The Oxford Handbook of for E-Cognition. Es un muy buen libro, una muy buena referencia por si alguien le entusiasma revisarlo. Básicamente, aquí autores provenientes de la filosofía de la ciencia recapitulan los últimos 10 años de desarrollo de las hipótesis de la mente corporizada, la mente extendida, la mente integrada o situada, y la perspectiva epistemológica de la acción. ¿Ya? Una muy buena referencia para empezar a meterse en el mundo de la cognición 4E. Entonces, así si yo tuviera que dar como una hipótesis o la hipótesis principal de la que yo me estoy basando para hacer este estudio, la que me basé para hacer este estudio, es que, y ojalá futuros estudios que vengan, es que desde esta perspectiva, ¿cierto? Desde este marco de referencia, la compañía modularía la actividad fisiológica. O sea, con quién estoy yo o mis cercanos no es trivial, ¿ya? Esto entendido de forma bidireccional, ¿cierto? O sea que los otros son el contexto socioafectivo mío y por supuesto yo soy el contexto socioafectivo de los otros. Por lo tanto, por ejemplo, la performance o las acciones que una persona lleve a cabo no son independientes de con quién está esa persona, ¿ya? No son independientes. Y que eso modularía y afectaría en el fondo la actividad fisiológica. Es decir, que en el experimento que yo les voy a presentar hoy día, yo debiera ser capaz de diferenciar las condiciones, ¿cierto? Que les voy a explicar ahora, debiera ser capaz de diferenciar las condiciones de contexto socioafectivo mirando los datos de la fisiología, ¿ya?
Entonces, las 4E es un marco epistemológico y metodológico, y una de las cosas que nosotros tomamos como algo muy importante dentro de este marco epistemológico es que el medio ambiente se estampó tanto en la estructura como en la función biológica. ¿Ya? El medio ambiente se estampó tanto en la estructura como en la función biológica. Y esto es el medio ambiente como bien extensamente entendido. Por ejemplo, los ritmos circadianos, ¿ya? Por ejemplo, el ciclo de luz y oscuridad. Eso se estampó en nuestra estructura. Nosotros necesitamos dormir, por ejemplo. Ya es algo muy básico y muy normativo. No es socialmente construida la necesidad de dormir. Tenemos que dormir. Si no dormimos, cosas graves pasan, como por ejemplo, vamos a verlo ahora. Y hay muchas cosas que pasan en la naturaleza o que en el fondo que están vinculadas a el ciclo de luz y oscuridad, ¿ya? A los ritmos biológicos, ritmos circadianos, están vinculadas. Eso quiere decir que el hecho de que nosotros vivamos en este planeta que tiene el ciclo de luz y oscuridad que tiene, ha tenido un efecto histórico en cascada, modulando, ¿cierto?, distintos aspectos de la vida en distintas especies, en plantas, en animales, en hongos, ¿cierto?, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico que yo siempre muestro porque me gusta mucho y nadie lo toma en serio, pero es súper importante, ¿cierto? Que cuando nosotros no dormimos en una noche o dormimos muy mal en una noche, nos pasan cosas. Estamos más lábiles emocionalmente, quizás tenemos más hambre, estamos más sensibles a contraer una enfermedad, un virus, perdemos un poquito, pero perdemos un poquito de tejido cerebral, estamos también más, probablemente un poquito más emocionales, como esta labilidad emocional. Nos cuesta enfocarnos, aquí todos los que tenemos hijos chicos sabemos que cuesta enfocarse, ¿cierto? Y cuesta seguir adelante cuando uno tiene un hijo chico y cuando duermen mal, que en general duermen mal por harto tiempo. Entonces nos cuesta enfocarnos, tenemos problemas de memoria, ¿cierto? Estamos más cansados, etc. Ya, y eso si dormimos mal un día. Pero ¿qué pasa si dormimos mal 1, 2, 3, 4, 5, una semana? Bueno, de hecho, el cuerpo humano no puede no dormir, ¿cierto? Es un método de tortura, sabemos que es un método de tortura el no impedir el sueño del otro. Necesitamos dormir, pero si dormimos mal o no dormimos ya durante un tiempo, empezamos a hablar de ya consecuencias más serias, como el riesgo de muerte se aumenta, estamos mucho más propensos a tener una enfermedad cardiovascular, el riesgo de diabetes aumenta, el riesgo incluso de algunos cánceres se ha visto vinculado, obesidad, accidentes cerebrovasculares, etcétera. Entonces, el organismo va a reaccionar, ¿cierto? Todo el organismo va a reaccionar si nosotros nos desincronizamos de algo que está estampado en nuestra estructura y en nuestra biología. Ya si nos desincronizamos y no dormimos. Entonces, eso es como, eso puede ser bastante obvio, pero quizás menos obvio es pensarlo en otras esferas, ¿cierto? Que vamos a discutir ahora. Pero esta idea de que el medio ambiente, en el fondo, y la historia filogenética, ¿cierto?, de la especie y de las especies, está estampado en nuestra estructura y en nuestras funciones biológicas, no solamente es como particular de un área, ¿cierto? Que es el punto que está tratando va a ser. O sea, esto quiere decir que todos los sistemas son importantes y todos los sistemas tienen algún tipo de sincronización, ¿ya? El cerebro, uno como neurocientista, ¿cierto?, que se preocupa de la neurociencia como disciplina central. Claro, por supuesto el cerebro es importante, ¿cierto? Pero no estamos tratando de movernos desde una perspectiva exclusivamente cerebrocéntrica, ¿ya? Creemos que no
no ha sido suficiente, o sea, la función o la capacidad generativa de explicaciones, concentrándonos exclusivamente en el cerebro, no es suficiente, ¿ya? Entonces tenemos que tomar otras cosas en cuenta. Podemos tomar, por ejemplo, la actividad cardíaca, la respiración, el sistema digestivo, ¿cierto? El tacto, en fin, montones de otras cosas que son relevantes al minuto de, entender o acercarnos a entender una experiencia, ¿ya? Y el estado de esto. O sea, si yo estoy, algo súper simple, ¿cierto? Pero como ligado a la idea de los contextos. Si yo estoy muerta de hambre, ¿cierto? Si no he comido, no sé, en un par de días, probablemente no voy a poder poner atención a lo que me enseñan, ¿cierto? En clases. Entonces ahí esto también es relevante porque se vincula con políticas públicas. Entonces, lo que se ha hecho es proveer, por ejemplo, desayunos en colegios, ¿cierto? A cierto tiempo atrás el tema de la leche, etc. O sea, hay ciertas necesidades básicas que son normativas para que nosotros podamos desplegar todas nuestras capacidades en el mundo. Y si esas condiciones básicas no se dan, todo se hace mucho más difícil, ¿cierto? El sueño es evidente, el hambre es evidente, la sed es evidente, ¿cierto? Ciertas actividades fisiológicas que si no pasan, es evidente el impacto. Pero nos vamos a preguntar, desde una perspectiva ya más de ciencias cognitivas, de neurociencia social, ¿qué más funciona de esta forma? Entonces, esto está ligado a la idea del cerebro interaccional, ¿ya? Cerebro interaccional que considera la interacción como una variable constitutiva de la cognición. La interacción como una variable constitutiva de la cognición. O sea, yo no conozco el mundo solo. Así de simple. No puedo conocer el mundo sola. Conozco el mundo a través de la interacción con los otros, ¿ya? Y la interacción con los otros va siendo más o menos relevante o más o menos, tienen más o menos impacto, también dependiendo del momento de la vida o del vínculo en las que esas interacciones se dan, ¿cierto? Sabemos que las interacciones tempranas, por ejemplo, tienen un impacto tremendo en el curso de vida de la persona. Que a lo mejor después se va modificando, tiene menos impacto, pero sigue teniendo impacto. Y esta idea de interacción no solamente es interacción social, sino que tiene que ver también como una interacción más global, ¿ya? Como los sistemas de interacción interactúan entre sí, ¿cierto? O sea, uno podría meter un montón de otras variables a esta ecuación. Entonces, desde este como marco bien general, nosotros podemos pensar que el contexto, ¿cierto? El contexto tiene un rol decidor en los procesos cognitivos. El contexto tiene un rol decidor en los procesos cognitivos. El contexto entendido como las condiciones ambientales, como las condiciones contextuales en el minuto en el que yo estoy desarrollando, por ejemplo, una tarea cognitiva. Aquí les puse aspectos coyunturales y situacionales, tanto internos, ¿cierto? Dinámicas internas, como externos a la gente, sí inciden y tal vez constituyen al proceso cognitivo, ¿ya? Entonces, procesos que reflejan una interacción dinámica entre el agente y su medio. Esto es súper importante. Y quiero como seguir destacarlo. Aspectos coyunturales y situacionales, tanto internos, dinámicas internas, ¿cierto? Como externos, inciden y tal vez constituyen al proceso cognitivo. Y es ahí un poco donde uno empieza a preguntarse, ¿cierto? De la forma en que figuras importantes, por ejemplo, ciertas figuras en etapas tempranas, nos presentan el mundo, aunque no estén necesariamente como sea intencional, pero nos presentan el mundo como eso afecta la manera en que yo voy a ver el mundo en el resto de mi vida, ¿cierto? Durante mi vida. Cómo voy a ver las relaciones, cómo voy a ver el valor que yo les voy a atribuir a las cosas, en fin, etc.
Entonces, esto puesto de forma quizás más psicológica, más dialogando con la psicología, es la idea de que el otro provee un contexto socioafectivo, ¿ya? El otro provee un contexto socioafectivo y a la vez yo soy el contexto socioafectivo de otros. ¿Ya? Esto es una relación dinámica. El otro provee un contexto socioafectivo y yo soy el contexto socioafectivo del otro. Entonces, esto creo yo, juro de guata, que es importante porque tiene una influencia, o sea, está relacionada con comprender la influencia de la interacción en la percepción. ¿Ya? Desde este marco podemos acercarnos a entender la influencia de la interacción en los procesos perceptuales. Las interacciones pueden influir en la forma en que las personas perciben su entorno, por ejemplo, si lo consideran estresante o seguro, ¿cierto? Muchas veces, que esto es como bien fenomenológico, pero muchas veces la gente, ¿cierto?, percibe o se estresa ante cosas que no están, que ni siquiera saben cómo ponerlo en palabras, ¿cierto? Y quizás tienen que ver con el contexto, con el entorno en el que están. Nos permite comprender mejor cómo interpretan y responden las personas a su entorno también, y también permite manipularlo, ¿cierto? Todos los estudios que manipulan esto, justamente con la idea de alterar la forma en que percibe la persona, ¿cierto? Esto, insisto, es bidireccional. Y esto se ha visto muchísimo en otro tipo de estudios, menos de neurociencia, pero esta idea de que las relaciones estables y de apoyo son cruciales para los seres humanos, ya que facilitan la colaboración y proporcionan recursos y protección. Ya hay un montón de estudios que proveen evidencia de esto. Por ejemplo, todos los estudios que tengan que ver con apoyo social, que creo que después, más ratito voy a mencionar de nuevo. Entonces, por ejemplo, la percepción social, ¿cierto? La percepción del comportamiento social o de ámbitos que tengan que ver con el comportamiento social implica el reconocimiento preciso de las disposiciones e intenciones de los demás, ¿ya? Yo cuando estoy en un ambiente social, cuando estoy en un ambiente donde tengo que interactuar con otros, estoy de cierta forma, ¿cierto?, tanteando, no necesariamente de manera consciente, pero estoy tanteando el entorno para ver justamente o para tener una idea respecto a las disposiciones e intenciones de las personas que me rodean. Y este proceso, ese proceso que nosotros lo hacemos de forma automática, requiere la integración de diversas informaciones, como la integración causal y cálculos cognitivos. Esto se hace, insisto, de forma automática como en la mayoría de la población, ¿cierto? Pero no en toda la población. Esto también es importante recalcar, ¿cierto? Y ahí vienen todos los estudios en población neurodivergente, con otras condiciones, ¿cierto? Que a lo mejor estos procesos que para el mayor, pensando como en la campana, ¿cierto? La mayor parte de las personas lo hacen de forma más automática, para otras personas puede ser no tan automático, ¿ya? La percepción de las interacciones sociales afecta la percepción subjetiva incluso del tiempo. También hay estudios que muestran esto. Cómo percibimos el tiempo más rápido o más lento dependiendo de con quién estamos interactuando. Ya probablemente a todos se les vino en este minuto un ejemplo a la mente de cómo eso es así, ¿cierto? De cómo es eso a veces se nos pasa así, pero 5 minutos, oh, no puede ser, es súper tarde, me tengo que ir, no puedo creer que se pasaron 3 horas, y hay veces, no puedo creer que solamente se han pasado 10 minutos, ¿cierto? Ya, eso es la percepción subjetiva del tiempo que tiene que ver con la interacción con los otros. Es algo que, aunque ustedes no crean, necesitamos evidencia para decirlo ahí con más o menos certeza, pero yo sé que es algo con lo que todos podemos vincularnos de una u otra forma. Entonces, de nuevo, el otro provee un contexto socioafectivo. Esto es evidente en todos los estudios de apoyo social, ¿ya? Es evidente en todos los estudios de apoyo social.
que el otro provea un contexto socioafectivo y que ese contexto socioafectivo impacta, afecta un montón de cosas, como por ejemplo procesos cognitivos. ¿Ya? Nosotros hicimos hace un tiempo una revisión sistemática de apoyo social y cognición. Nos encontramos con poquísimos estudios experimentales, muy poco, no recuerdo cuánto es el número, pero era muy poco, y muchos estudios como más de tipo en población mayor, ¿cierto? O en gente que tenía como algún tipo de desorden o trastorno neurológico, y cómo el hecho de tener o contar con apoyo social percibido, ¿cierto? Que yo perciba que tengo apoyo social, impactaba en ciertos test. Eso encontramos un montón. Pero también, por ejemplo, hemos publicado cosas en apoyo social y síntomas depresivos, relativos, por ejemplo, al tema del COVID, apoyo de pares, en las intervenciones para personas que tienen VIH, etc. Estas son cosas que nosotros hemos hecho acá, en el centro y con colaboradores y colaboradoras. Pero hay un montón de evidencia que muestra el impacto de el apoyo social percibido en la salud, ¿cierto? Mental, salud física, y como creo que son en todas las causas de muerte. Una cosa así ya, pero eh, como muy importante el hecho de contar con o percibir, ¿cierto? Que yo tengo apoyo social, porque ni siquiera no es una medida objetiva, ¿ya? No es una medida objetiva, no es que nosotros necesitemos tener 5 amigos o 3 muy buenos amigos, ¿cierto? Y eso, no, sino que yo cuente, que yo sienta que tengo apoyo social. Un tipo de apoyo social o un tipo más que de apoyo social que está vinculado al otro como contexto socioafectivo, es el de la amistad. La amistad es un fenómeno maravilloso del cual cada vez estoy estudiando y aprendiendo más. Todos probablemente tenemos amigas, amigos, ¿cierto? Y que son importantes o han sido importantes en nuestra vida, en distintos momentos de nuestra vida. Y estudios hay, ¿cierto? Y también hay harta teoría, hay harta filosofía, desde la ética, etcétera, que se han centrado principalmente en los vínculos, de la parte más experimental, entre los vínculos entre la amistad y la salud, ¿ya? Y en general uno podría decir que a corto y largo plazo las amistades de apoyo, ¿cierto? Las que nos brindan apoyo y de alta calidad, de nuevo, de alta calidad percibida, ¿cierto? Se han relacionado con impacto positivo en el curso de vida y la salud mental. Se ha visto que tiene una función protectora contra los efectos negativos de las experiencias adversas. Las experiencias adversas probablemente muchas y muchos de ustedes saben, pero la experiencia adversa se entiende como la adversidad, ¿cierto? Como experiencias que son negativas, o tienen una valencia negativa, que ocurren tempranamente, y de la cual la persona, el niño, en este caso la niña, no tiene control, ¿cierto? Nosotros desde que nacemos a los 3 años, que es el periodo que se ha visto que es más crítico respecto a esto, no tenemos control sobre dónde nacemos, quién nos cuida, ¿cierto? Si somos, si somos sujetos de negligencia, de violencia, si hemos visto violencia en la casa, etcétera, ¿cierto? No tenemos control sobre eso. Y se ha visto que el impacto de experimentar adversidad temprana es enorme, es muy grande. También en casi todos los indicadores de salud. Pero lo bueno, y las buenas noticias, es que uno de los factores protectores que ha salido prácticamente en todos los estudios es contar con una figura de apoyo, ¿ya? O sea, una figura de apoyo hace la diferencia ante la adversidad, ante estos eventos
adversos que pueden estar pasando en el contexto en el que yo vivo, ¿ya? O sea, tener una figura de apoyo puede hacer la diferencia. Existe aquí. Existen asociaciones positivas entre contar con vínculos de amistad y, por ejemplo, el ajuste psicosocial, supervivencia al cáncer, el bienestar en la adultez y la protección contra la mortalidad en general. O sea, contra todas las causas de muerte, es lo que le decía recién. Existen asociaciones negativas entre su carencia, o sea, no tener vínculos de amistad o no tener vínculos, en el fondo, como de vínculos sociales significativos, y por ejemplo, de nuevo, mortalidad por cáncer, síntomas depresivos, también la pérdida de capacidades cognitivas y conductuales. Ya esto se ha estudiado harto en población, en los adultos mayores. Los adultos mayores aislados socialmente empiezan a perder capacidades cognitivas, ¿cierto? Y porque justamente la interacción social, y ojalá interacción social significativa o con personas significativas, es demandante, pero es demandante en una buena manera. O sea, nos demanda como un ejercicio interno, ¿cierto? Las redes de amistad se asocian a variaciones en los niveles de cortisol. Cortisol es una hormona relacionada principalmente al estrés, tiene otras funciones, pero relacionada históricamente al estrés, y a la disminución de los estados de estrés. También, no me acuerdo si lo pongo acá, pero el dolor. O sea, ¿con quién estoy? Por ejemplo, salió hace un par de años un estudio experimental, de los pocos que hay, de social touch, del contacto social, que el que un otro u otra significativo o significativa tome la mano a personas que están dando a luz, en el fondo, en el parto, disminuye la percepción del dolor, ¿ya? Disminuye la percepción del dolor. Y eso, afortunadamente, habían datos y cifras que respaldaban eso desde el punto de vista de la salud, o desde el punto de vista más biomédico, que se vio que cuando se dejaba entrar al papá de la guagua o una figura significativa para la persona que estaba dando a luz, los outcomes, los resultados del parto en el fondo eran mejores. O sea, había menos problemas en general si esta figura significativa estaba dentro de la sala y ojalá tomándole la manito, los hombros, lo que sea, a la persona que estaba dando a luz, ¿cierto? Y eso fue suficiente para que se convirtiera en política pública en Chile, donde está asegurado el acompañamiento, ¿ya? Esto se vio interrumpido con el COVID y ahora vamos a ver probablemente las consecuencias, o ya las vimos, las consecuencias de eso. Un índice mucho más alto de cesárea, en fin. Pero sabemos, ¿cierto? Y lo sabemos que fue tan importante que incluso se convirtió en política pública el acompañamiento en el parto. El apoyo de las amistades es también un importante predictor positivo de la función psicosocial, adaptativa inmediata y posterior en la adolescencia y en los primeros años de edad adulta. Entonces, tener amigos, ¿cierto? En esta etapa de la vida también se vio que es tremendamente importante. Reduce los síntomas depresivos posteriores tras adversidad familiar en la infancia y la victimización, perdón, por parte de los compañeros, ¿ya? O sea, también en situaciones de bullying o acoso escolar, también se ha visto que tener figuras de apoyo en términos de amistad también hace la diferencia. Ya. Entonces, el link con neurociencia humana, con ciencias cognitivas, neurociencia cognitiva, es que, perdón, el estado emocional del observador, ¿cierto? Que lo brinda el contexto socioafectivo, o que nosotros creemos que lo brinda el contexto socioafectivo, puede modular procesos cognitivos como fisiológicos, ¿ya? El estado emocional del observador puede modular procesos cognitivos como fisiológicos.
Por lo que un paso concordante a seguir desde la neurociencia cognitiva, humana, social, es investigar a nivel neurofisiológico el rol neuromodulador de la presencia de personas que convoquen, ¿cierto?, estados afectivos al momento de proceder a una tarea sociocognitiva. Esto entendiendo desde la evidencia que la presencia de un otro puede sesgar el operar de un individuo, ¿ya? La presencia de un otro puede sesgar el operar de un individuo, ¿ya? Y de esto habló Maturana, Varela y muchos otros hace harto tiempo ya, no es algo tampoco tan novedoso. Pero sí lo es, de cierta forma, es manipular experimentalmente este contexto, ¿ya? Y ver si hay diferencias tanto a nivel conductual como a nivel fisiológico. Entonces, el estado emocional del observador puede modular procesos cognitivos como fisiológicos. Mi proyecto Fondes, es cierto que ya terminé, pero que ahora estamos analizando la cantidad brutal de datos que recolectamos muchísimos datos, lo que es muy bueno, pero ahora tenemos la tarea de analizarlos. Buscamos diferenciar el efecto del contexto afectivo que provee la presencia del otro. Ya es lo que les decía. O sea, nosotros lo que esperamos es que podamos mirar los datos, ¿cierto?, fisiológicos, y poder decir, esta es esta condición, esta es esta condición y esta es otra condición, o sea, que sean diferentes entre ellas. Este efecto se estudió tanto conductualmente en el desempeño cognitivo de los participantes, como a nivel neurofisiológico por medio de componentes del potencial evocado N170, que voy a explicar en un ratito, esto asumiendo desde la evidencia que la disposición sociocognitiva afectiva inclina la forma que un organismo interactúa con su ambiente, ¿ya? Y no solamente lo vimos con EEG, ¿cierto?, con electroencefalografía y en el componente, los potenciales evocados, el N170, sino que también buscamos profundizar en los mecanismos a la base de los efectos de la interacción social en procesos cerebrales y corporales. Por lo tanto, necesitamos de otros componentes, de otros métodos fisiológicos, y los fuimos a buscar en el fondo que modulan los procesos neurales y cognitivos. Entonces también medimos tasa cardíaca, ¿cierto? Medimos cómo el corazón en el fondo late, ¿cierto? En esta situación experimental, y queríamos medir cortisol en saliva, que es algo que se hace, que no es muy difícil, ¿cierto? Pero tuvimos la mala suerte de que esto pasó en el COVID, pleno COVID. Por lo tanto, la recolección de saliva se hizo difícil. Se hizo imposible, de hecho, recolectar saliva. Pero bueno, nos queda para más adelante como algo por hacer. Ver si habían diferencias en los niveles de cortisol dependiendo de las condiciones. Esperamos poder hacerlo luego. Entonces, influencia de los otros, de la presencia de un otro en las tareas perceptivas. Hipótesis, mecanismos sobre esto, también hay bastante en la literatura, ¿ya? Nosotros tenemos una hipótesis particular que responde a un marco epistemológico, referencial, metodológico particular, ¿ya? Pero no es que no hayan otras explicaciones o no es que no hayan otras aproximaciones para esto. Por ejemplo, se ha visto, y está en la literatura, ¿cierto?, la influencia del contexto sociocognitivo en tareas cognitivas. Está la teoría de la carga cognitiva, que el contexto socioafectivo puede reducir la carga cognitiva liberando recursos cognitivos para tareas perceptivas, ¿ya? Esto responde a distintos marcos epistemológicos, ¿ya? No se enmarcan dentro de la cognición 4D, pero igual yo se los quería contar para que vean que no, o sea, que uno podría incluso acercarse a los datos desde otros puntos de vista epistemológicos, ¿ya? La reducción del estrés. El contexto socioafectivo podría reducir los niveles de estrés, lo que a su vez puede mejorar el funcionamiento cognitivo, incluido la percepción, ¿ya? O sea, si yo estoy menos estresada, puedo explorar mi campo del entorno, ¿cierto?, más tranquilamente. Focalización de la atención, por otro lado. El contexto socioafectivo puede ayudar a los individuos a
centrarse mejor en las tareas que tienen entre manos, mejorando la percepción perceptiva. Eso también podría ser, ¿cierto? Que nos ayuda a focalizarnos. Conciencia interoceptiva. El contexto socioafectivo podría aumentar la interocepción, lo que conlleva al aumento de la evaluación cognitiva emocional, lo que implica el comportamiento, ¿cierto? O sea, que si yo tengo más conciencia interoceptiva, puedo como se pueden mejorar ciertos procesos que tengan que ver con la evolución cognitiva o emocional del entorno. Por supuesto, también está el impacto neuroquímico. La presencia de un otro significativo podría desencadena, lo sabemos, liberación de ciertas sustancias como la oxitocina, dopamina, entre otras, o cortisol, si es una persona que nos estresa, que mejoren o empeoren el rendimiento cognitivo y perceptivo, ¿ya? La facilitación social, la presencia de una persona significativa puede mejorar el rendimiento en tareas perceptivas simples a través de la facilitación social, efecto de distracción, apoyo emocional, ¿cierto? O sea, esta área ha sido discutida en literatura psicológica o relacionado con las ciencias psicológicas desde hace un buen tiempo, ¿ya? Y se le ha dado como distintas explicaciones o distintas como marcos referenciales que por lo menos para mí es importante tenerlos en cuenta. Si bien yo me paro, ¿cierto?, desde una epistemología específica, es interesante para mí pensarlo o dar vueltas, ¿cierto?, los datos desde quizás otras perspectivas también, o hablarlos, o comentarlos, discutirlos con gente que se pare desde otras epistemologías. Entonces, el estudio propiamente tal que hicimos nosotros contó con 50 personas entre 18 y 30 años. No estábamos buscando necesariamente una población joven, pero esa fue la población que llegó. Entre 18 y 30 años, y lo que medimos fue EEG, ¿cierto? Electroencefalografía, EKG, corazón, la tarea perceptual, o sea, la conducta, y cuestionarios. También les hicimos una serie de cuestionarios a los participantes, el ACE, el CAMIR, el cuestionario de amistad, el MOS, que tiene que ver con el apoyo social, y el de el de ansiedad, ¿cierto? Y aparte hicimos escaneo múltiple. O sea, las personas que estaban en el experimento estaban siendo escaneadas como a la vez, ¿ya? Por lo que nos dio este experimento, este estudio, nos dio una cantidad de datos, pero increíbles. Estamos ahora recién empezando con el análisis de estos datos. Desde donde nos sentamos con mayor tradición, o por lo menos yo me siento con mayor tradición, es la electroencefalografía, ¿cierto? Que es el método que vengo usando desde mi doctorado. Ahí está uno de los profesores del centro, siendo el sujeto piloto de la tarea, muy alegre. Y la tradición que yo les contaba desde la que yo me posiciono tiene que ver con mi doctorado, donde yo hice mi doctorado, o uno de los doctorados que fue en neurociencia, que yo lo hice con Aina Pius, que está ahí, ella es supervisora, me mata si sabe que puse esa foto, pero que tiene una tarea, ella fue una de las pioneras en los estudios de percepción de mirada y percepción de caras en electroencefalografía. Todos los estudios de, por ejemplo, de los potenciales evocados a caras, que sabemos que reacciona, en el fondo la actividad eléctrica del cerebro reacciona extremadamente rápido, ¿cierto?, ante caras, y no ante, no, es particular, ¿cierto?, a caras, no necesariamente ante otros objetos. Ella fue partícipe de toda esa tradición de investigadores que en los 90 empezaron a desarrollar esta línea.
Y de ahí viene la idea del componente N170, que es un potencial evocado, como marcador neural de la comunicación no verbal, ¿ya? O sea que el N170 va a variar la amplitud, ¿cierto? Y va a variar como el tiempo, poquito, pero varía, dependiendo, por ejemplo, de si la cara que está siendo percibida nos está mirando directo a los ojos o nos está mirando como no directo a los ojos, ¿cierto? Si yo miro para allá o hago contacto visual, eso tiene un efecto en la actividad eléctrica del cerebro. O sea, el N170, que es este marcador neural de comunicación no verbal, cambia o se modula dependiendo de el estímulo que yo estoy mirando. Lo que ha sido bien entretenido y ha alimentado harto la literatura en comunicación no verbal, ¿cierto? Que como la parte verbal es importante, pero gran parte de la forma en que nosotros nos comunicamos, y eso tiene que ver con nuestra historia filogenética, es de manera no verbal. Entonces, dentro de esa comunicación no verbal, el comportamiento, por llamarlo así, de mi mirada es súper importante, ¿ya? Y los otros lo van a percibir también como algo importante. Si yo hago contacto visual, por cuánto tiempo hago contacto visual, ¿cierto? Como todas esas sutilezas que uno podría describir en algo que parece relativamente simple, son importantes al momento de cómo yo percibo el otro. ¿Se acuerdan que al principio estaba hablando de que uno tantea como el terreno social? Uno hace eso todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, si una persona hace contacto visual extenso conmigo, yo o me voy a poner nerviosa, o voy a tener algún tipo de reacción, ¿cierto? Lo mismo es que si una persona, yo estoy hablando con alguien que no hace contacto visual conmigo, algo me va a pasar, ¿cierto? Entonces entendemos que el componente N170 es un marcador neural de la comunicación no verbal. Y la forma en que sacamos este marcador, ¿cierto? Es N170 porque es negativo, y esto, que sea negativo o positivo da un poquito lo mismo, en la forma, en la forma en el fondo que graficamos esto, pero quiere decir que hay una variación, ¿cierto? O sea, la actividad eléctrica responde en 170 milisegundos después de presentado un estímulo, ¿ya? Esto se hace promediando, por supuesto, una actividad de varios electrodos y que por lo tanto responden a actividad de distintas partes del cerebro, pero es en 170 milisegundos, ¿ya? Nosotros logramos captar estas diferencias. Por lo tanto, por eso decimos con bastante seguridad que esto es un marcador de comunicación no verbal. Y en nuestra tarea, ¿cierto? En nuestro estudio tenemos aquí tarea de percepción de mirada, que les damos dos instrucciones. Una es una tarea social y otra es una tarea no social. La tarea social tiene que ver con decir, dime, apretando botones, ¿cierto? Si la cara te está mirando a ti o está mirando como averted, de una forma desviada en el fondo de ti, ¿ya? Esa es la tarea social, ¿me está mirando a mí o no me está mirando a mí? ¿Ya? Y la tarea no social es decir si está mirando a la izquierda o derecha, independiente de dónde, pero que está mirando a la izquierda o derecha. Esas son las dos instrucciones que en el 2015, con un paper que la primera autora es Marian Latinus, vimos que habían diferencias en los N170 dependiendo de la instrucción que se le da a los participantes, ¿ya? Si la tarea es social o no social, va a haber una diferencia. Entonces, tomando eso en cuenta, tenemos esa tarea con la percepción de miradas, ¿cierto? Que es la percepción como de atención social, que le llama Aina y su grupo, en tres distintas condiciones. El participante solo, sola, en compañía de un extraño o extraña, y en compañía de una amiga o un amigo. ¿Ya? Esas son las tres condiciones en que el participante, la participante, hace la tarea. ¿Ya? Entonces, en todo esto, mientras se les mide la electroencefalografía y el corazón.
Y la hipótesis de trabajo es que el potencial evocado, específicamente su componente N170, va a presentar mayor amplitud hacia aversiones de mirada en la tarea no social, mientras que en la tarea social no existirán diferencias en amplitud, replicando resultados anteriores, ¿ya? Cuando el participante, particularmente cuando el participante está solo o sola, que es todo lo que nosotros podemos replicar, porque este experimento no se ha hecho modulando la compañía. Ya se ha hecho solamente con el participante solo o sola. Y los tiempos de reacción se verán mayormente reducidos en el contexto no afectivo versus compañía positiva, y la amplitud del N170 se incrementará durante el contexto de efecto positivo. O sea, la compañía vuelve el modo por defecto en modo social, ¿ya? Y tendríamos que poder diferenciar también la actividad fisiológica, la actividad cardíaca, por ejemplo. Y los resultados muy preliminares, tenemos mucha tarea por delante para analizar la cantidad enorme de resultados que tenemos. Nos muestran que este es el tiempo de respuesta y esta es la performance de los tres grupos, ¿cierto? Solo la compañía de un extraño y en la compañía de un amigo. Y aquí de nuevo, solo la compañía de un extraño y la compañía de un amigo, y vemos que no habrían diferencias en la conducta, ¿ya? No habrían diferencias en la conducta. Entonces ahí estamos un poco tristes porque pensamos que sí iban a haber, pero al parecer no hay diferencias en la... al parecer no hay diferencias en la conducta y tampoco habrían diferencias en la conducta, si bien hay, al parecer, ¿cierto? Hay diferencias entre la tarea social y no social en tiempos de reacción y en performance, particularmente derivada o conducido por ciertos participantes, lo que replicaría los resultados del 2015 ya, de la Marianne, Latinus y el resto de personas que colaboramos en ese paper. Pero estos no cambian dependiendo de la condición, ¿ya? No cambian dependiendo de la condición. Entonces, de nuevo, no son muy buenas noticias, pero sí la ciencia. Así es la ciencia. Y respecto, de nuevo, estos son análisis extremadamente preliminares. El N170, que nosotros generalmente lo medimos aquí en la parte occipital, ¿cierto? En los electrodos que están ubicados en esta zona, tendrían, ¿cierto? No se ven muy bien porque no están los análisis estadísticos hechos todavía, y estos son como los datos todos mezclados, pero sí habría, ¿cierto? Un comportamiento particular del N170 en la compañía de un amigo, estando solos, y ante la compañía de un extraño, ¿ya? Y esto se ve mejor aquí. Aquí de nuevo está el amigo, el extraño, y está ahí el participante solo, ¿cierto? Esto es importante, voy a poner esto acá. Esto es importante porque esto es antes de la presentación del estímulo, o sea, 100 milisegundos antes de la presentación del estímulo, lo que vemos que es más o menos, están todos iguales. 0 milisegundos es la presentación del estímulo, ¿ya? Y aquí 100 milisegundos después ya empezaríamos a ver algunas diferencias, ¿ya? Entonces aquí ya empieza a ponerse más interesante o más auspicioso los resultados, ¿cierto? Y esas diferencias se van aumentando a medida que aumenta el tiempo, lo que es importante porque generalmente los electrofisiólogos dicen que como ya por aquí, en los 300 milisegundos, entra como the evil cognition, decían. Aquí esto sería como bien biológicamente orientado, ¿cierto? Los 100 milisegundos, imagínense lo rápido que es, 170 o 390, 170, pero ya 300, 400 milisegundos ya entraría la cognición. Entonces ahí las diferencias son bastante más claras. Esta es el tiempo, el voltaje, ¿cierto? De la comparación entre amigo versus extraño. La comparación es la línea morada que ven ustedes ahí, la línea morada,
mientras más se aleja del 0, más posibilidades que sea significativa la diferencia. ¿Ya? Mientras más se aleja del 0, más probabilidades que sea significativa. Lo mismo aquí, amigo versus solo, que aquí también, por ejemplo, se vería aquí de nuevo, un poquito más tardío, quizás diferencias importantes, pero aquí también hay algo que es interesante. Y aquí extraño, o sea, ante la compañía de un extraño versus solo. Lo mismo, ¿cierto? Aquí están los potenciales y en rojito está la diferencia. Mientras más alejado del 0, más probabilidad de que eso sea significativo. Entonces, estos resultados, si bien son muy, muy preliminares, son auspiciosos. Nosotros estamos siguiendo en la ruta del análisis de los datos, ¿cierto? Tenemos de nuevo muchísimos datos y queremos hacerlo de la mejor forma posible. Pero si tuviéramos que llegar o yo tuviera que decirle, ¿cierto? Como las principales conclusiones o implicancias, irían por aquí, ¿ya? Aquí tenemos un resumen de las 3 condiciones, amigo, amiga, extraña, extraño, y solo o sola, el participante, que esta parte aquí, el solo, es donde nosotros tenemos, pero años y años de evidencia con qué comparar, ¿ya? Aquí nos montamos en los hombros de gigantes, ¿cierto? Tenemos muchísimo que comparar, que replicar, que ver qué está pasando acá. Pero estas situaciones son un poco más nuevas, ¿cierto? Y la gracia es que lo podemos comparar porque es el mismo sujeto, en el fondo, que está solo, sola, ante la compañía de un extraño, ante la compañía de un amigo. Entonces, estos son 100 milisegundos antes de la de la presentación del estímulo, ¿cierto? Y lo que vemos aquí, independiente, ¿cierto?, de qué exactamente signifiquen las polaridades, lo rojo, lo azul, negativo, positivo, pero vemos que hay una diferencia, ¿ya? Esto es en toda la cabeza, no es exclusivamente en los electrodos occipitales, que es donde se mide el 170, pero que habría una diferencia entonces en la actividad cerebral dependiendo de la compañía, ¿ya? Entonces esto es auspicioso, vamos a seguir viendo y seguir como cuestionando, interrogando a los datos, pero vamos en el fondo como por la vía, ¿cierto?, de pensar en cómo esto afecta o cómo esto podría impactar la integración activa del contexto de los actos cognitivos, ¿ya? Por ejemplo, el procesamiento de claves sociales, que es condición fundamental de la comunicación, ¿ya? Entonces nosotros de una u otra forma integramos las claves sociales que vemos, que percibimos, que oímos, al momento de comunicarnos con un otro, requiere el uso efectivo de estas señales a la hora de acceder al mundo social, ¿ya? Esto también se vincula con el hecho de que el entorno social y cultural es inseparable del ejercicio cognitivo. Es inseparable del ejercicio cognitivo, el entorno social y cultural. Por lo que el modular el contexto de interacción socioafectiva, como lo tratamos, ¿cierto?, como proponemos hacerlo en este experimento, en el que la cognición se enmarca, también se modula esta última. Ya esa es parte como de las hipótesis de trabajo que estamos usando ahora en esta línea de investigación. Y esto se apoya en diversos estudios del rol, como ya habíamos dicho, del apoyo social en contextos médicos, en la función inmune, percepción del dolor, etcétera, etcétera. O sea, en esto aquí tenemos también un montón de evidencia que nos respalda. Y con eso termino la presentación. No sé si a lo mejor fue muy rápido, pero este es el enorme equipo del CEN, ¿cierto? Del Centro de Estudios en Neurociencia Humana y Neuropsicología, y muchas y muchos de ellos han sido colaboradores activos de este proyecto de investigación en curso. Muchas gracias. Ahí dejo también mi email por si tienen preguntas, comentarios, dudas.
Gracias, Alejandra. Tenemos algunas preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Ujú. Em, Mira, dice, la investigación ha observado diferencias culturales. Es decir, existen diferencias según el nivel de expresiones emocional que puede tener las diferentes culturas, por ejemplo, países caribeños, europeos, entre otros. Mira, esa es Después la segunda, ¿prefieres que te lea todas las preguntas o vamos por una? Porque tal vez una... podéis juntar alguna. A ver, ya, dale. Ya, la segunda es, si se sabe que las experiencias tempranas adversas afectan procesos como la atención, en el sentido de que hace que los infantes sean más sensibles a los estímulos negativos, detectan más rápido pistas emocionales negativas. ¿Hay evidencia respecto a cómo el apoyo social afectaría esa sensibilidad o mecanismo de detección de estímulos? Después, ¿qué hacer cuando las capacidades de resiliencia son superadas por las situaciones de la vida? Que se parece un poquito a la... están los hijos que no podemos recargarlos por el efecto protector materno. Eh, Estas potenciales explicaciones, teoría de la carga cognitiva, reducción al estrés, ¿son coherentes con las 4E Cognitions? ¿Cuál es la ventaja de las 4E como marco teórico en comparación con estas alternativas? Em, Doctor, agradezco su excelencia ponencia. Me gustaría preguntar de forma general la relación entre la cognición extendida y la expresión epigenética, especialmente en la expresión del trauma. Y gracias por su presentación. Perdón, no entendí la hipótesis respecto a la tarea social no social. ¿La podrías explicar un poquito más? Porque se espera una mayor amplitud en tareas no social. Ya, súper. Hoy son muchas preguntas, pero voy a tratar No creo, me encantaría tener respuestas buenas e interesantes a todas esas preguntas, pero no sé si tenemos como disciplina, por lo menos yo no las tengo respuesta a todas, pero respecto a las diferencias culturales, es una muy buena pregunta y es una muy buena observación, porque la mayoría de los estudios que se han hecho en el norte global. ¿Ya? Si uno ve, por ejemplo, revisiones sistemáticas en este tipo de tareas, en atención social, vemos que la mayoría se han hecho en países desarrollados, ¿cierto? Que tienen regímenes democráticos, en población blanca, en estudiantes, jóvenes, ¿cierto? Que es lo que decían como the weird population por las siglas, ¿cierto? Western educated. Entonces, es algo que está ahí, o sea, como que hay que hacerse cargo de eso. Yo me atrevería a decir que hay ciertas cosas, y aquí te metes, la persona que preguntó se mete en un tema súper interesante para mí, que es, ¿qué es lo normativo de esto? ¿Cuáles son las cosas normativas? O sea, no es culturalmente variable la necesidad de dormir, ¿ya? No es culturalmente, no varía de cultura a cultura, varía cómo dormimos, varía la ropa que nos ponemos, varía dónde dormimos, ¿cierto? Pero no varía la necesidad de dormir. Entonces, eso es normativo. La comida, ¿cierto? Si nosotros estamos con mucha hambre, no vamos a poder tener una buena performance en una tarea cognitiva. Y eso probablemente también es normativo. Uno se debería decir como la especie humana, ¿cierto? Los Homo sapiens sapiens. Les pasa, a todos les pasa esto. Pero este tipo de cosas, ¿cierto? Como estas cosas más sutilezas que tienen, o más sutiles que tienen que ver con la interacción social, pueden responder a normas culturales o pueden responder a diferencias culturales. Y esa es una pregunta que está abierta. Está abierta. Yo me atrevería a decir a la persona que preguntó que hay ciertas cosas de la comunicación no verbal que son, eh, entre comillas, normativas, que todas las personas de la especie humana, ¿cierto? Tenemos ciertos o respondemos ante ciertos aspectos eh, de la comunicación no verbal. Pero ante otros, es una pregunta que está súper abierta. Pero es súper interesante tema. Después había otra pregunta
de cómo las experiencias tempranas afectan, en fondo, si hay evidencia respecto a cómo el apoyo social afectaría la sensibilidad en personas que se han visto afectadas por experiencias tempranas negativas. Sí. Mira, la evidencia apunta a que la presencia de una figura de apoyo puede como nivelar los efectos detrimentales de la adversidad, ¿ya? Y eso alguna gente lo relaciona con lo que uno entiende como resiliencia. O sea, que las personas que han respondido de forma, o que tienen, o, a ver, que han respondido de forma resiliente a adversidad, tendrían como factor común en su historia de vida haber contado con una figura de apoyo. ¿Ya? Eso es lo que muestra la literatura. Esto está, por supuesto, también es siempre, como todo en ciencias, materia de debate. Pero lo que muestra la evidencia ahora en el fondo es la importancia, ¿cierto? Y por eso me encanta este tema, es la importancia de esa figura de apoyo. Esa figura de apoyo que probablemente cuando estamos hablando de adversidad temprana, no necesariamente es un amigo o amiga, ¿cierto? No sé si tengamos como amigos o amigas así como así de importantes a los, no sé, 3 años, pero sí es una figura de apoyo. Sí es una figura de apoyo. Y más adelante, cuando ya podemos establecer relaciones sociales o vínculos significativos de forma más horizontal, probablemente tiene el mismo efecto. Entonces ahí yo me atrevería a decir que sí está relacionado con lo que uno conoce, lo que uno ha escuchado como resiliencia. Después está... Perfecto. Si la teoría de carga cognitiva, reducción en estrés, etcétera, son coherentes con la Sport y Cognition. Sí son coherentes, pero el marco epistemológico es distinto. Esta teoría de la carga cognitiva, ¿cierto? U otras que mencioné, responden a tradiciones epistemológicas que son distintas a las de las 4E. No quiere decir que no hayan puntos comunes, ¿ya? No quiere decir que no hayan puntos comunes, o puntos de diálogo, o de encuentro, o incluso que uno podría llegar a las mismas conclusiones. Pero como tradición epistemológica, la cognición 4E debiera ser capaz de dar explicación a esto por sí sola, ¿ya? Sin la necesidad de recurrir a, a otras explicaciones. Perfecto. Bueno, agradece mucho la ponencia y pregunta si, de forma general, la relación entre la cognición extendida y la expresión epigenética, especialmente en la expresión del trauma. A ver, cognición extendida y la expresión epigenética. O sea, a ver si estoy entendiendo bien la pregunta, me estás preguntando por si yo he sufrido un trauma, ¿cierto? Y estoy en un contexto, un contexto que me permite desplegar o en el cual yo tengo cierto andamiaje social. Ese trauma no va a tener el impacto epigenético que tendría si yo no tuviera ese andamiaje social. ¿Lo estoy entendiendo bien? Yo entiendo que sí. ¿Sí? Ya. Si lo estoy entendiendo bien, yo me debería decir que sí. O sea que el hecho de que yo haya sufrido, ¿cierto?, una experiencia traumática en mi vida, y de nuevo, el andamiaje social que yo tenga, tiene mucho que decir en el impacto neurobiológico que tenga el trauma en mí. ¿Ya? O sea, no todas las vivencias de trauma son iguales.
Y de ahí, por eso es tan importante, por ejemplo, la psicoterapia, ¿cierto? O los eventos terapéuticos, o el apoyo terapéutico, o contar con una comunidad de la cual yo pueda hablar. O sea, de las cosas que sí se han estudiado, y hay harta tradición estudiando esto, es que el, el trauma, ¿cierto? Se define un poco por el silencio, ¿cierto? Si yo no hablo de esto, es algo traumático. Y el hecho de que yo no lo hable es muchas veces que ni siquiera puedo acceder a ese evento, ¿ya? Y eso tiene un costo emocional y un costo biológico importante. Entonces ahí sí podríamos decir que tiene un impacto epigenético. Por lo tanto, dar las condiciones, ¿cierto? Contextuales, sociales, para que me sienta yo posibilitada de hablar, de trabajar, ojalá reparar, ¿cierto? El trauma, por supuesto que va a tener un impacto en la expresión o expresión de ciertos genes, que tiene que ver con la vulnerabilidad genética, ¿cierto? Con la teoría de la vulnerabilidad genética. Súper. Mm, Constanza dice, perdón, no entendí la hipótesis respecto a la tarea social no social. ¿La podrías explicar un poquito más? ¿Por qué se espera una mayor amplitud en la tarea no social? Ya, no esperábamos mayor amplitud, pasó. Estas son las cosas que pasan, ¿cierto? Hicimos el experimento y después cuando fuimos a ver los datos nos dimos cuenta que había esta diferencia. Estaba la hipótesis de que si a los sujetos se le daban instrucciones distintas, el cerebro en el fondo iba a actuar de forma distinta. Esa era la hipótesis, ¿ya? Era la hipótesis, que ante la misma tarea, los mismos estímulos, pero con instrucción distinta, la persona, o sea, iba a cambiar en el fondo tanto la conducta como el comportamiento de este potencial evocado que es el N170. Y pasó que justamente hubo diferencias en amplitud. Hubo diferencias en amplitud del N170 y hubo diferencias en la conducta. ¿Ya? O sea, nosotros no esperábamos exactamente que hubiera mayor amplitud, pero sí esperábamos que hubieran diferencias. Y ahí esa era la hipótesis que encontramos que tenía respaldo en los datos en el paper de la Latinus 2015, Latinus et al. 2015. Súper. Gabriel, ¿tú querías comentar algo? Sí, sí, yo quería preguntarte, hola primero, ¿cómo están todos? Gracias por asistir. Quería hacer un comentario y preguntarte también, si la concepción o la postura 4E en ciencias cognitivas, ¿tú crees que ha sido exitosa hasta este punto de desarrollo? ¿Bajo qué respecto? En el sentido de que hay críticos, por ejemplo, que van a sostener que la cognición 4E venía a, de alguna manera, paliar una fatiga de años de las ciencias cognitivas de su doctrina computacional. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que estaba centrado en el cerebro, estaba centrado en un mecanismo computacional, etc. Y se abre esta nueva idea de que el cuerpo, inclusive, por ejemplo, hay gente que va a exponer que el contexto social, en el fondo, esta extended mind, en el fondo, juega un papel constitutivo en la cognición, con nuevas reglas que no solamente las podemos aprender a partir de la doctrina del cerebro. Bajo ese respecto, ¿cómo analizas tú el desarrollo de la cognición 4E? ¿Si ha sido realmente un proyecto exitoso o bien, como algunos críticos van a sostener, que en realidad no juega un papel constitutivo, y ahí me parece atractiva esa crítica, creo que en el fondo se puede discutir, sino más bien en el desplaza el rol causal que tenía el cerebro, ahora un rol causal que tiene el cuerpo. Pero en último término, no se descentra la tesis del cerebro. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Deja darte un ejemplo a lo mejor para la gente que no está muy vinculada como a filosofía de la cognición, que se pierde un poco en la pregunta. Esta idea de que, por ejemplo, alguien te pregunta ahí, Constanza, ¿por qué ustedes esperaban esto? Y la respuesta a mí me parece súper clara de tu parte. Bueno, porque le damos dos información al cuerpo o al cerebro y esperamos respuestas distintas.
porque eso no puede ser entendido desde la cognición tradicional y tiene que tener un marco epistémico diferente. No sé si me entiende la pregunta. Sí, es una súper buena pregunta, Gabriel, y yo creo que la gente que está, y todos los que estamos, ¿cierto?, como por decirlo así, en un bando o en otro, Mm, eh, discutimos y peleamos arduamente, ¿cierto?, defendiendo una u otra postura. A mí me parece súper interesante las críticas que se le hace a la cognición 4D, y yo tomo parte también de esas críticas como valiosas, ¿cierto? La, uno cae en el peligro de que esto se vuelva como una explicación muy simplista, ¿cierto? Y como de lo que estábamos evitando, ¿cierto? O de lo que estábamos huyendo, caigamos en lo mismo. claro. Em, entonces, claro, ese es el peligro. Yo creo que la forma en que tomamos esa crítica, ¿cierto? Yo creo que es una muy buena crítica y es muy interesante, es de hecho como más, como una contribución, porque ahí Sí. donde entran es como la parte más, la aproximación metodológica, ¿ya? Porque no solamente el tema de las 4E o las 3E que están ahora, no solamente es algo epistemológico, sino que es una aproximación metodológica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a usar o empezamos a pensar en otros métodos para acercarnos o para dar cuenta de estas teorías a nivel de actividad fisiológica, creo que cuando la discusión se empieza a ampliar, ¿ya? O sea, cuando metemos al corazón, ¿cierto? O cuando metemos a el sistema digestivo, cuando metemos la conductancia de la piel, cuando metemos como las reacciones hormonales, ¿cierto? Y tratamos de entender esto de forma no cerebrocéntrica, ¿cierto? De forma dándole un tinte evolutivo, por ejemplo, ¿cierto? Dándole esta como marco evolutivo, donde probablemente no somos los únicos que tenemos estas capacidades, ¿cierto? Yo creo que ahí es donde está el espacio para crecer de la teoría, porque Mm, si tú me preguntas, ¿cierto? Yo no soy filósofa, quiero que quede claro, pero si tú me preguntas, los filósofos han hecho un súper buen trabajo mm, desarrollando como la parte de filosofía de la mente, filosofía de la ciencia desde la cognición 4D. Pero el mm. desafío está justamente en los paradigmas experimentales. El desafío está en los paradigmas experimentales y es ahí donde nos estamos jugando el partido. Yo siento Sí, que nos estamos jugando literalmente el partido ahora. Entonces, yo creo que sí, está por yo estoy de acuerdo con eso. Sí, yo te quería complementar esa idea que en el fondo creo que hoy día ningún cientista cognitivo serio en el fondo va a negar el rol del contexto y el cuerpo, ¿te Mm, fijas? Y que en el mm, fondo la dimensión metodológica se abre a eso. Yo creo que en el fondo eso es una cuestión que en el fondo mm, es poco argumentable conceptualmente. Empíricamente hay mucha evidencia de que eso es así, ¿te fijas? Entonces como nadar contra la corriente. Ahora, mm, la cuestión compleja es si está en esto, si en el fondo esas reglas, en el fondo sociales, culturales, extendidas, que están en lo corporal, en lo social, mm, generan procesos cognitivos alternativos, con mm, reglas alternativas, que en el mm. fondo, como alguien te preguntaba del público, qué sé yo, venir de otra cultura puede generar un proceso cognitivo que no lo voy a encontrar en ninguna otra cultura, y que por tanto Exacto. necesito instrumentos locales que se adapten a esa condición. Esa es una revolución cognitiva grande. Mm, ¿Te mm, fijas? Porque mm, la pelea chica en lo metodológico yo creo que es una pelea que la ganó la cognición 4E y la ganó por evidencia, ni siquiera mm. por insistir tanto filosóficamente. La cuestión está si en el fondo se pueden dar novedosos procesos cognitivos en función de cómo experimentamos el ambiente. Esa es una Exacto. pregunta que es muy difícil. Mm. Bueno, no sé, ustedes están en eso, así que felicitaciones. Estamos trabajando para usted, Gabriel. Bueno, nos queda un comentario. Liz pregunta si puedes recomendar algún link de revista científica en el área cognitiva al cual puedan acceder. Y la pregunta sobre la interacción con las tecnologías. ¿Cuál es tu opinión sobre la interacción con las tecnologías, la cognición social y el apoyo social?
La interacción, o sea, referencias montones, y yo invito, por favor, de verdad que me escriban, porque como referencias de papers o referencias, más que revistas propiamente tal, yo diría que hay ciertos papers o libros, por ejemplo, que son fundamentales para adentrarse en el tema, ¿cierto? Como temas introductorios. Y también nosotros aquí en el centro hemos escrito un par de papers que con la idea, ¿cierto?, de acercar el tema, el tema más a otras disciplinas, a psicología, etc. Incluso tenemos un paper en español que habla de eso. Así que por favor no duden en escribirme o en contactarme. Pero sí, claro, en general yo diría que el handbook también es súper bueno, y autores como los que ponía ahí en la presentación que van a quedar también, son bien como fundacionales al tema de la cognición 4E. Y el otro, el tema de la tecnología con el apoyo social. Y la cognición social, como la interacción. O sea, yo creo que el factor tecnológico es súper importante. O sea, la gente, y cuando uno le pregunta en el fondo a las personas y el apoyo social percibido, no necesariamente está en la interacción cara a cara, ¿ya? O sea, y yo creo que todos lo vivimos aquí, el tema de la interacción social por WhatsApp, por Zoom, ¿cierto? Por FaceTime, no sé, en las redes sociales, tuvieron un rol muy importante en COVID, ¿cierto? Durante la pandemia. Yo creo que si no hubiera sido por esos como factores, el impacto en salud mental hubiera sido aún peor de lo que fue, gracias a que tuvimos esta tecnología. Y el tema de tener comunidades de apoyo también es súper importante. Esas comunidades de apoyo no necesariamente se encuentran en personas, ¿cierto? Muchas de estas comunidades son comunidades virtuales, ¿ya? Son comunidades virtuales. Los que juegan, los que usan ciertos servidores, los que intercambian cosas por internet, etc. Y ahora, yo creo que es un desafío tremendo que tenemos como disciplina, el tema de la incorporación de la inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Cómo se van a ir desarrollando, por ejemplo, los bots de inteligencia artificial como conversacionales? Donde cabe la posibilidad de que las personas lo sientan como un apoyo, ya sabiendo que es un bot, sabiendo que es una inteligencia artificial, pero la capacidad de conversar, que respondan, de tener información, es posible dentro de la gama de posibilidades que nosotros lo sintamos como un factor en la percepción de apoyo social. Así que sí, por supuesto, es muy importante. Súper. Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, por contestar todas las preguntas. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Los dejo invitados para la próxima sesión de Mujeres en Ciencias Cognitivas, que es el día miércoles 6 de septiembre. Va a estar Patricia Soto y Casa comentando sobre aspectos relacionados sobre aspectos de neurodesarrollo y autismo específicamente. Así que nos vemos. Muchas gracias, Alejandra, de nuevo. Que estén muy bien. Chao, chao.